Y le hemos contado también esta mañana que el Ministerio de Salud aseguró que por el momento no sería necesario reforzar la vacunación de la población con una quinta dosis. Por otra parte, algunos expertos recomiendan aplicarla solo en los grupos de riesgo. Vamos a hablar de este y otros temas, tomando contacto con Janet Davancha, infectóloga de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Janet? Muy buenos días. Hola, Frecia, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué tan necesaria sería esta dosis que todavía se está evaluando si se va a ir aplicando, Janet? Mira, Frecia, desde el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones del Ministerio de Salud, el 9 de mayo presentamos una recomendación, dado que el escenario mundial, no solamente en nuestro país, es que este es un virus, me refiero a SARS-CoV-2, que es tremendamente impredecible y que hemos demostrado tener una capacidad evolutiva enorme. Por eso hablamos de variantes, subvariantes, y estamos en un sube y baja de los casos. En este escenario entraron las vacunas, ¿no es cierto?, como regalo de Navidad el 24 de diciembre del 2020, que nos han ayudado enormemente en el control de la pandemia. Hoy día hay podemos retomar la actividad cotidiana, tomando algunos resguardos que son importantes, manteniendo las mascarillas. Sin embargo, hemos aprendido desde que se introdujeron las vacunas y desde que estamos en pandemia, que la duración de la inmunidad que induce la vacuna e incluso la inmunidad que induce la propia enfermedad es de baja o de corta duración. Y por eso hemos introducido refuerzos para poder nuevamente despertar la capacidad que tiene nuestro sistema de defensa de defendernos frente a un encuentro con el virus. Frecia, para terminar, en la propuesta del Comité Asesor de Vacunas a nuestras autoridades, justamente en este escenario, en donde hay evidencia de aparición de variantes que evaden el sistema inmune, evidencia de aumento de casos, hoy día la pandemia no está controlada, que nuestros adultos mayores son los que se hospitalizan con mucha mayor frecuencia. Tenemos menos casos hospitalizados, pero siguen siendo los adultos mayores de 60 años, especialmente los sobre 70, los más afectados por la pandemia y los que más se mueren por esta pandemia. Ocupan, por supuesto, camas críticas y camas básicas, y ellos son los que han sido inmunizados más precozmente. Por lo tanto, la recomendación del CABEI, tomando estas consideraciones, es que recomendamos la vacunación de los adultos mayores de 65 años, considerando además un aspecto importante, que ellos han recibido una sola dosis de vacuna RNA mensajero, que en otras partes del mundo ha demostrado ser un poco más potente frente a estas nuevas variantes que los esquemas que tiene nuestra población adulta mayor. Sí, era lo que le quería preguntar, porque como está evaluación varios temas, no solamente de esta quinta dosis de refuerzo, sino también los plazos que se van a manejar, y esto no pueden ser muy extensos, ¿no? Porque precisamente se va a ir el efecto o la inmunidad que provoca la última dosis, sobre todo a esos grupos de riesgo y a aquellas personas de la tercera edad que se inocularon en la última vez. ¿Esto cuándo se tendría que definir, doctora, como para tener relativa claridad si es que vamos a seguir con esta quinta dosis o en su defecto algunos grupos de riesgo nada más? Bueno, la primera recomendación es justamente para grupos que tienen más riesgo. Claro. Nosotros hablamos de tercera dosis de refuerzo, porque el esquema primario de los adultos mayores fue principalmente la vacuna Coronavac, que es una vacuna inactivada. Nosotros somos los que tenemos más experiencia, junto con probablemente Brasil y países asiáticos, en usar una vacuna inactivada. Todos los estudios publicados, la mayoría de los estudios publicados son con vacunas RNA mensajero. Luego iniciamos una dosis de refuerzo. Recuerden que hemos trabajado en la incertidumbre. Nosotros acostumbramos a tener gran cantidad de datos, pero en este escenario pandémico hay que tener una recomendación que sea preventiva. Nuestros adultos mayores recibieron su dosis de refuerzo o comenzaron su dosis de refuerzo, segunda dosis o tercera dosis o cuarta, como la quieran llamar, a principios de este año. Y ya hemos aprendido que la duración de la inmunidad
es cortita, 5 o 6 meses. Por esto, y en este escenario en donde hay evidencia, todos los indicadores muestran que vamos en ascenso de los casos, el número de pacientes afectados siguen siendo, como le comentaba, los adultos mayores. Tenemos que mantener indemne nuestro sistema sanitario. Hoy día circula VRS y hay otros virus respiratorios que también están afectando a los sistemas sanitarios y a nuestra población. El otro grupo recomendado es reforzar al personal de salud y a aquellos pacientes que tienen enfermedades de sus defensas, es decir, que son inmunodeprimidos, de tal forma de también dejar ese grupo que es altamente vulnerable protegido. La protección a través de las vacunas es preventiva, es decir, no podemos o no sabemos cómo actúan cuando estamos en un brote importante. Recuerde que la segunda dosis de refuerzo, tercera dosis de refuerzo, se inició cuando vimos que en el mundo estaba apareciendo fuertemente la variante Delta y previamente la variante... ¿Aló? Sí, sí, perfectamente. Lo que pasa que... Entonces, fuimos preventivos. Sí, relacionado con eso también, además de las otras variantes, ¿qué es lo que pasa con los otros virus? Hay una enorme cantidad de virus circulantes, sobre todo en nuestro país, ahora en invierno particularmente. ¿Eso hace más necesario esta tercera dosis de refuerzo, como lo denominan ustedes? Exactamente, porque seguimos con nuestros hospitales con camas ocupadas. Todos los días vemos que nos recuerdan que hay 179 pacientes hospitalizados. Seguimos contando fallecidos. Esos pacientes hospitalizados por COVID, que es una situación nueva, emergente, hace imposible retomar todas las otras patologías que hemos retrasado, dado que hemos estado ocupados con la pandemia. Y en este escenario de este invierno se está sumando la presencia del virus respiratorio sincicial, que tiene bien estresado a nuestros compañeros pediatras. Sin embargo, quiero volver a recordar que el primer informe que tuvimos desde el Ministerio de Salud respecto a la salud del personal de salud, es decir, lo que me respecta a mí, respecto a COVID, correspondía al 7% del total de casos en Chile. Por lo tanto, tenemos que reforzar porque durante este año, y esto ya es una apreciación bien personal, perdonen el comentario, pero hemos tenido muchos funcionarios de la salud que han presentado COVID. Me sumo, por eso estoy disfónica. Hace 4 semanas, a pesar de que he tomado todos los resguardos posibles, lamentablemente enfermé de COVID. Tengo ese síndrome de COVID prolongado. He vuelto a trabajar, pero con una lentitud enorme porque me canso. Tenemos muchos compañeros de trabajo que han enfermado en esta pasada y los necesitamos trabajando. Y por otro lado, si yo enfermo, puedo, en los primeros días donde no me siento mal o no tengo síntomas, provocar la transmisión de mi enfermedad a mis pacientes o a mis compañeros de trabajo. Entonces es muy importante repensar esta medida que es preventiva y que yo creo que nos ayudaría a proteger a los adultos mayores, como lo recomienda el CABEI, y al personal sanitario y a aquellos inmunodeprimidos. Bien, doctora Adamanch, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros en CNN AM. Que tenga muy buen día. Grecia, aprovecho tu espacio, tu noticiero, que sé que lo ve muchísima gente, para recordar algo que también el comité asesor solicitó: ponerse al día con la vacunación, que está muy lenta. Hay vacunas disponibles, tenemos vacunadoras, está todo dispuesto para que se vacunen contra el COVID, se pongan al día y también se vacunen contra la influenza. Bien. Y sigan con la mascarilla, por favor. Así es, y el autocuidado, y que se recupere, doctora, usted también. Que esté muy bien. Buenos días. Buenos días, Grecia.